Gracias. Muy buenas tardes a todos. Contentos de verles, al menos, aunque sea de esta manera, a la distancia, nuestro primer domingo de este año 2022. Y también el poder disfrutar juntos de la palabra. Confío lo que voy a decir puede ser de ayuda para cada uno de ustedes, como también lo ha sido para mí, la meditación. Quiero invitarles a la epístola a los Filipenses. Es una de las cartas conocidas de las Escrituras. Se ha dicho que Filipenses es como una de tres montañas de una cordillera, por lo elevado de su contenido, de sus conceptos, de su doctrina, pero también de la práctica. Efesios, Filipenses y Colosenses serían estas tres cartas tan especiales, tan elevadas, y que confío que lo que vamos a meditar sea de ayuda, porque en esta última parte de la epístola, donde normalmente tenemos instrucción práctica del apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo para enseñarnos, para exhortarnos también a cada uno, creo que es un buen tema para este año, para comenzar este año. Podríamos decir 8 exhortaciones, al menos yo he encontrado 8 exhortaciones en estos primeros versículos del capítulo 4. Voy a leer los 9 primeros versículos de Filipenses capítulo 4. Y dice: así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Tenemos aquí una carta dirigida a una iglesia en una ciudad que es una colonia romana. Sin embargo, en aquella colonia romana, geográficamente hablando, se había establecido una colonia celestial. ¿Cómo sucedió eso? Mediante la predicación del Evangelio. En Hechos capítulo 16 nosotros vemos claramente la dirección divina
que marca el comienzo del trabajo, la obra del Espíritu Santo, cuando llegan estos siervos de Dios como Pablo y su compañía allí a la ciudad de Filipos, o es claramente indicado que deben ir a Filipos. Como habitualmente sucede, producto de la predicación del Evangelio, Dios obra y se convierte en personas, como Lidia y su familia, la primera persona convertida en Europa, una mujer, una comerciante. Pero luego se presenta la dura oposición y vemos cómo la furia del enemigo se nota desde los comienzos de ese trabajo allí en la ciudad de Filipos. De manera que Pablo y Silas van a dar a la cárcel y allí entonces Dios sigue obrando a través de la conversión del carcelero, donde apreciamos la evidente intervención divina. Bueno, tanto el carcelero con su familia como Lidia y su familia serían seguramente integrantes de esta iglesia, aunque han pasado más o menos unos 12 años después del comienzo de la obra allí en Filipos. Y esta es una carta que se ha destacado por su contenido como desde varias perspectivas. Estoy diciendo esta introducción para luego ir al capítulo 4 que nos va a ocupar, pero se ha planteado el estudio de la epístola a los filipenses como la epístola del gozo. También la epístola o la carta que nos habla de la comunión, porque ahí aparece la comunión en variados aspectos. La común unión de entre los creyentes, que es producto de la común unión de cada salvado con su Salvador, con la persona del Señor Jesús. Pero también existe otra manera de estudiarla como la epístola de la victoria. Hay victoria. Hay victoria a través de la persona del Señor Jesús y a través de la conformidad a aquella persona gloriosa que hace posible una transformación radical en la vida de las personas. Yo no sé si todos los que estamos aquí conectados podemos decir verdaderamente que el mensaje del Evangelio ha impactado nuestras vidas y nos ha transformado. Espero que así sea. Pero aquí a partir del capítulo 4 tenemos varias exhortaciones. Yo no sé si ustedes pueden, en conformidad con lo que hemos leído, concordar conmigo o tal vez hay algún aspecto que yo no haya considerado en estos 9 versículos leídos. Primero, la exhortación a estar firmes. O sea, el tema, lo primero es la firmeza en el Señor. Lo segundo, sean de un mismo sentir. Unidad. Y ya vamos a ver que esta palabra no tiene que ver con algo emocional. Este sentir tiene que ver con la manera de pensar. Podríamos decir, ser de un mismo pensamiento. Piensen de manera similar. Y esto es la unidad que el Señor espera que tengamos nosotros. Y por eso entonces en esta exhortación, en esta primera lectura de domingo del año 2022, creo que es bueno que pensemos en esto, en la unidad, no en la uniformidad. No somos todos iguales, ni Dios quiere que seamos
tengamos un uniforme o una uniformidad externa, lo que se requiere y lo que el Señor espera, que realmente tengamos un pensamiento ajustado a las Escrituras, y esto nos va a permitir unidad. Vamos a decir algo después. Pero también el tercer aspecto es lo que dice relación con el combate. Que ayudes a estas que combaten por el Evangelio. La ayuda en el combate. La ayuda en el combate. Luego viene una cuarta expresión que sería la exhortación al gozo. Regocijaos en el Señor. ¿Cómo disfrutar de gozo? Y luego hay una quinta exhortación a la gentileza. Vuestra gentileza, dice, sea conocida de todos los hombres. Exhortación a la gentileza. Luego, una exhortación en el versículo 6 que dice relación con el afán. Por nada estéis afanosos. El afán. En séptimo lugar, y ya en el versículo 7, lo que dice relación con el pensar, con nuestros pensamientos. Los pensamientos, en esto pensar. Y el último punto es lo que aprendisteis, versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer. El aprendizaje. 8 exhortaciones. Podríamos decir son directas, sencillas. Y como digo, si usted encuentra alguna otra exhortación, por favor, coméntemelo, porque yo sigo estudiando esta epístola, sigo procurando desentrañar lo que el Señor quiere en primer lugar para mi propia vida, pero por eso lo comparto con ustedes también. Así que, hermanos míos amados, hermanos míos amados, estamos avanzando en este llamado el tiempo de la gracia. Nos enfrentamos cada vez más a diversos tipos de enemigos, como Pablo lo enfrentó en su época, allá por el año 60, 61, más o menos, cuando escribe esta epístola, no son diferentes. Pero si tomamos en serio estas exhortaciones, creo que podemos vivir sobre el nivel de las dificultades, y estas exhortaciones nos guiarán a través de las pruebas que cada uno de nosotros, creo que sin excepción, tenemos y estamos viviendo en estos tiempos difíciles. ¿Cómo se dirige el apóstol Pablo a sus hermanos en Cristo? Gozo y corona mía, hermanos míos amados y deseados. Uno se pregunta, ¿todos los hermanos habrán sido amados y deseados? ¿O todos los hermanos merecían este apodo, estos adjetivos, amados y deseados? Pero el apóstol Pablo, escribiendo desde la cárcel, porque desde allí escribe esta epístola, así como la epístola a los Efesios y también la epístola a los Colosenses. Él ha orado por sus hermanos en Cristo. Aquí en el capítulo 1 tenemos una de las 4 oraciones que él dirige desde la cárcel.
Allí en Colosenses, en el capítulo 1 también tenemos otra de las oraciones, y en Efesios, en el capítulo 1 y capítulo 3, tenemos el conjunto entonces en total de estas 4 oraciones. Y es interesante cómo el apóstol intercede por sus hermanos y aprovecha muy bien su tiempo allí en la cárcel. Espero que nosotros también habremos sabido aprovechar el tiempo en nuestras limitaciones de desplazamiento, en nuestro confinamiento, que en algunos casos ha ido terminando, ha ido desapareciendo de a poco, y en algunos casos nunca estuvo, porque hermanos durante todo este tiempo de pandemia no estuvieron confinados, pero de ninguna u otra manera a todos nos ha afectado, y uno piensa cómo Pablo aprovechó también ese tiempo para, en primer lugar, orar por sus hermanos, pero ahora los exhorta. Gozo. ¿Cómo no va a haber gozo de ver personas que ahora conocen a Cristo? Qué maravilla poder experimentar ese gozo que hay en los cielos, pero también el Señor quiere que nosotros los conozcamos aquí en la tierra. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pero es maravilloso este gozo de saber que el Señor, en su gracia, en su gran bondad, puede utilizarnos a nosotros para ver a otras personas que abandonen su vida de pecado, que ya no experimenten más la terrible expectativa de condenación y lleguen al conocimiento del Señor, producto de haber creído en el Evangelio. Hay gozo. Ustedes que han tenido la experiencia de llevar a otros a Cristo, o que el Señor los ha utilizado, y sin duda es evidente que el Señor utiliza a muchas personas, ¿ah? Quienes vemos el proceso final de conversión sabemos que somos parte de una cadena de muchos eslabones, de manera que no hay ninguna razón para ni jactarse, ni gloriarse, ni pensar que somos algo superior. No hay nada de eso. Somos parte de aquella intervención divina que Él hace posible que pueda haber personas que lleguen al conocimiento de la salvación. Pero sentimos gozo si de alguna manera sabemos que hemos aportado con un granito de arena, podríamos decir, para la salvación de alguien. Gozo y corona mía. Hay gozo. Y corona, recompensa. Es esta recompensa que Él dice: ustedes son, por la gracia de Dios, algo que me hace, me da satisfacción también a mi corazón. Y le dice entonces: estad firmes en el Señor. Nuestro gran recurso en presencia de todo lo que nos es contrario, todo lo que no es adverso, es el Señor. Firmes en el Señor, establecidos, afirmados. La pandemia nos hace pensar en que una de las tantas cosas que tenemos en contra es precisamente esta, la fragilidad, la debilidad. Nos hemos dado cuenta cuán frágiles y débiles somos cada vez más, ¿no? Pero también tenemos en contra el hecho de que ha habido pena, tal vez por la partida de un ser querido. Posiblemente tenemos en contra la vergüenza por haber pecado, o por no haber sido lo suficientemente fieles, y reconocemos nuestra falta de fidelidad al Señor, no haber aprovechado bien el tiempo, ¿no? O tal vez tenemos en contra la inquietud por el futuro, la incertidumbre,
¿Mm? O puede ser también la decepción que hemos sufrido por parte de alguien en quien confiábamos, o el abandono tal vez de algún hermano o de algunos hermanos que a lo mejor ya no están. Hay varias cosas que nos afectan y que pueden debilitarnos. ¿Mm? El apóstol Pablo, cuando en el capítulo 1, él dice acerca de algunas personas que estaban dentro de la iglesia, dice en el versículo 15 del capítulo 1, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Mm? Esto seguramente y dice, no sinceramente, perdón, pensando añadir, voy a leer nuevamente el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. El apóstol Pablo sabía lo que era experimentar este conflicto de personas que añadían aflicción. Él estaba en la cárcel, pero la aflicción que él sentía de aquellos que predicaban a Cristo no sinceramente, por contención, por contienda. Qué lamentable, ¿no? Qué lamentable cuando nosotros nos descuidamos, pudiéramos ser objetos o ser personas que añadan aflicción a la aflicción que otros tienen por causa de nuestro comportamiento. Pero el apóstol no está vencido por la adversidad. ¿Sí? Él incluso se goza porque Cristo es predicado. Él no tiene en ningún caso un sentimiento de sectarismo, de orgullo, de autoconfianza, sino que él confía en que Cristo es predicado y sabe que si Cristo es predicado, podría haber personas que sean salvas. ¿Qué le hizo al apóstol Pablo permanecer firme ante las dificultades? Bueno, no podemos estar firmes con nuestra propia fuerza, ni con nuestro propio conocimiento, ni con nuestra propia sabiduría. El Señor tiene poder para sujetar todas las cosas a sí mismo. El Señor es capaz de fortalecer nuestra vida. En el capítulo 3, verso 21 dice que Él transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahora, lo que a Él le correspondía, y lo dice en su epístola más íntima, más personal, la 2 Corintios, en el capítulo 8, él procura hacer las cosas honradamente. Y eso es todo. Él procura hacer las cosas, no tan solo hacerlas honradamente delante del Señor, sino también delante de los hombres. Pero su testimonio ahí está claramente expresado. Como digo, en esta epístola 2 a los Corintios, una epístola tan personal que dice ahí en el capítulo 12, y cito un pasaje que cada vez más es un referente para los que nos vamos envejeciendo, ¿no? Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil,
entonces soy fuerte. Me gozo en las debilidades. ¿Qué les parece? Aquí dice, estad firmes en el Señor. ¿Cómo podemos estar firmes en el Señor? Porque no estamos confiando en nuestra propia fuerza, en nuestra propia energía, en nuestro propio conocimiento, en nuestra propia sabiduría. Y creo que es un buen punto de partida de estas 8 exhortaciones que tenemos aquí para que procuremos a través de todo el año 2022 depender del Señor para estar firmes en Él y gozarnos en nuestras propias debilidades y cuidar nuestro testimonio. No por vanidad, sino por la fidelidad al Señor y procurar que otros puedan ser alcanzados por nuestra vida, por nuestro testimonio. Luego, una exhortación personal a estas 2 hermanas. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Hay algo más doloroso para el corazón del Señor o algo que debilite más el testimonio del pueblo de Dios? Estas diferencias que no se pueden sobrellevar y hermanos que no pueden convivir unidos a pesar de sus diferencias. ¿Es posible? El apóstol Pablo dice, ruego a estas 2 hermanas. Mire, son 2 mujeres, ¿ah? Son 2 hermanas. ¿Quiénes son ellas? Colaboradoras. Trabajan juntos, trabajan juntas. Estas mujeres, dice, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Algunos acusan al apóstol Pablo de machista por las instrucciones que él da respecto al rol del hombre y rol de la mujer, roles diferenciados. Pero lo que él hace es comunicar los pensamientos de Dios solamente. Él no es ningún machista, porque ningún hombre y ninguna mujer de Cristo tiene derecho a ser machista, así como ningún hombre y ninguna mujer de Cristo tiene derecho a ser feminista. Estas son concepciones humanas que están reñidas con el espíritu del Evangelio y con la obra que Dios hace, transformando vidas de hombres y mujeres. Aquí está. Él ruega a este compañero fiel. Es posible que sea este hombre mencionado en la epístola. Hay discusión respecto de quiénes podrían ser, pero realmente fíjense que el apóstol exhorta de manera muy clara a este hermano en Cristo, este colaborador. Seguramente es Epafrodito, ¿no? No lo dice, pero dice, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Son colaboradoras. Laboran junto al apóstol Pablo. No dice exactamente de qué manera trabajaron. Hay una tarea amplia de servicio para las damas en las Escrituras, sujetas a lo que dice la palabra de Dios. Pero miren, estas 2 hermanas no estaban siendo de un mismo sentir y el apóstol las exhorta.
¿Cómo es posible ser de un mismo sentir? ¿Mm? Pablo ya ha exhortado este tema en el capítulo 2. ¿Mm? Este tema es un tema bastante recurrente, podríamos decir, entre la lectura que tenemos, Filipenses capítulo 2, ¿no es cierto? Él hace mención allí de lo siguiente. Por tanto, si hay alguna consolación, o ya que hay consolación en Cristo, no es un condicional, sino que ya que hay, que es la idea, ¿no es cierto? En el original, ya que hay consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión del Espíritu, ya que hay afecto entrañable, ya que hay misericordia, alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Y esta expresión es precisamente la expresión que tenemos acá. Del mismo sentir en el Señor, dice en el versículo 2. Y aquí está la expresión sentir. Realmente la palabra es pensar. No es una cosa sentimental. Es una cosa de meditar profundamente en lo que viene a continuación. Mire, sintiendo lo mismo, pensando lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, pensando una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás, cada uno a los demás como superiores a él mismo. Dos palabras, contienda o rivalidad y vanagloria. Otra versión lo traduce como egoísmo y vanidad. La gloria del hombre es vanagloria, es gloria vana, porque el hombre pasa. ¿Se acuerdan de lo que dice la epístola de Pedro? Cuando habla de que la que permanece para siempre es la palabra de Dios. La gloria del hombre pasa. Nosotros estamos de paso aquí. Y entonces, ¿de qué manera podemos ser de un mismo sentir? Primero, nuestra actitud personal, analizando. Nada hagáis por contienda, ¿eh? Por rivalidad. Qué triste es cuando, producto de esta actitud de nuestra naturaleza vieja, ¿eh? Uno piensa en otro que a lo mejor tiene otras cualidades que yo no tengo y las disputas se generan por esto, ¿no? Las divisiones, querer ser superiores, ¿eh? O pensar que somos superiores, tener una actitud de superioridad. El Señor claramente nos hace recordar que entre vosotros no será así, le dice sus discípulos. ¿Se acuerdan cuando ellos querían tener una posición de superior? ¿Ah? Hubo también una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. No es muy distinto del problema que nosotros tenemos en nuestra naturaleza, la misma que tenían aquellos discípulos que estaban con el Señor en su presencia. Y el Señor les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que tienen sobre ellas autoridad son llamados bienhechores, mas no así a vosotros. No así vosotros. No así vosotros. Sino el mayor entre vosotros sea como el más joven y el que dirige como el que sirve. Nos hace bien.
recordar lo que el Señor dijo. Sirvamos, seamos siervos. Solo así podemos tener el mismo sentir. Yo siervo suyo, usted siervo de sus hermanos, dispuestos a servir. Haya entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Cuán vanagloriosos somos, cuánto pensamos en que tenemos cierta superioridad hacia otros. Y el Señor lo dice. Cité lo que dice Lucas 22 y ahora cito lo que dice Marcos capítulo 10. No será así entre vosotros, el que quiere hacerse grande será vuestro servidor. No será así entre vosotros. Esa es la clave. Dispongamos nuestro corazón, nuestro pensamiento para procurar tener este pensamiento que hubo también en Cristo Jesús. El que busca vanagloria es alguien envidioso, celoso de aquellos que a lo mejor son más espirituales, más dotados que yo. ¿Cómo podemos tener una actitud concordante con el pensamiento del Señor? Colaboremos. Colaboremos, laboremos juntos, trabajemos juntos. Colaboramos con aquel que tiene tal vez un don más desarrollado que el mío. Yo no necesito decirles, y ustedes conocen a hermanos que tienen dones muy desarrollados. Yo realmente digo, realmente este hermano verdaderamente es muy dotado por el Señor. Pero qué maravilla la gracia de Dios, que a pesar de que yo no sea tan dotado como mi hermano, el Señor me exhorta a mí a colaborar, a ayudar, a procurar servir de la mejor manera con mi hermano. Dice el apóstol Santiago, el escritor Santiago, celos amargos y contención conducen a perturbación y toda obra perversa. Por eso entonces que la vanagloria es una gloria vana, es una gloria sin sentido, no tiene sentido, no permanece. La gloria del hombre es así. Hay este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Fue su actitud adecuada, su pensamiento adecuado, la que le llevó a despojarse a sí mismo y servir a otros en amor y estar dispuesto a dar su vida, a entregar su vida en una cruz. Ahora, a nuestro yo, nos gusta que nos sirvan. ¿Qué contraste con el amor? Al amor le gusta servir. Si cada uno deja de buscar su propia gloria y busca servir con amor a los demás, siguiendo el ejemplo del Señor, podemos tener entonces un mismo sentir. Y puede que no estemos de acuerdo en algunas cosas con nuestros hermanos, pero no vamos a procurar imponer nuestro pensamiento caprichosamente, forzadamente, sino que vamos a disponer nuestro corazón a actuar como el Señor actuó. Lo digo en primer lugar para mí mismo. Esto es algo racional, no es algo emocional. Qué triste es cuando reaccionamos emocionalmente y no racionalmente y no pensamos las cosas. Y este es el peligro al que estamos sujetos en este tiempo de nuestra comunicación digital, ¿no? Nuestras redes. Lo que siento debe depender de lo que pienso.
¿Ok? No soy superior. Por lo tanto, mi sentimiento no debe sentir que soy superior. Versículo 3. Ayuda en el combate. La exhortación personal para ella, para él. Te ruego también a ti, compañero fiel. Qué manera de tratar a su compañero, pero aplicable. Tal vez en el anonimato en que nosotros podemos colaborar con otro hermano, o tal vez de manera más visible, cualquiera que sea. ¿Qué es lo más importante? Que el Señor me vea, sea Él el que me vea a mí, y que conozca mi actitud, mi disposición, ¿eh? Para la ayuda en el combate. Utiliza esta misma palabra que aparece en el capítulo 1, versículo 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, unánimes, por la fe del Evangelio. Hermanos queridos, frente a cualquier situación que se presente en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestra familia, en nuestras relaciones con los hermanos, pensemos, el propósito fundamental y final es que nosotros todos combatamos por la fe del Evangelio, que combatamos unánimes, de un mismo ánimo. Somos todos diferentes, somos todos distintos, cada uno. ¿Ah? No es ninguna novedad, ¿no? Cada uno de nosotros, hechos individuales, ¿ah? Pero unánimes, de un solo ánimo. Y usted tiene que preguntarse, así como yo, preguntarme, ¿esto que estoy en conflicto con mi hermano, redunda en el beneficio del Evangelio? ¿Redunda en que el Evangelio se extienda, que más personas conozcan a Cristo? Que más personas, aunque no esté de acuerdo con mi hermano tal vez, o no esté de acuerdo con ciertas cosas o ciertas prácticas, ¿no? ¿Redundan en el avance del Evangelio? Bueno, aquí habla del combate. Como dije, será Epafrodito, seguramente mencionado aquí en el capítulo 2, verso 25. ¿Ah? Tuve por necesario enviarnos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y luego aparece Clemente, desconocido, pero mencionado aquí. Colaboradores míos, colaborador. Qué importante pensar, soy colaborador, o él es mi colaborador o mi colaboradora. Laboramos juntos, trabajamos juntos. Hay otras dos palabras que empiezan con co que vienen al caso, ¿no? Trabajamos en comunión. Somos compañeros o compañeros de servicio. Colaboramos. Y dice, cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué maravilla, ¿no? Saber que no solamente yo, sino mi hermano, aquel hermano con el cual a lo mejor me cuesta sobrellevar o me cuesta trabajar, estamos en el libro de la vida. ¿Usted está en ese libro de la vida? ¿Usted fue inscrito en ese libro cuando entregó su vida al Señor Jesús y usted le aceptó a Él como su Salvador y comenzó a vivir una nueva vida?
El Señor le dijo, no regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Hay hermanas, hermanos nuestros, que combaten juntamente con nosotros en el Evangelio. Hay trabajo para todos nosotros. La cuarta exhortación, regocijaos en el Señor siempre. ¿Es posible? ¿Siempre? ¿Cuánto de esta exhortación estamos viviendo cada uno de nosotros? En nuestra vida, en nuestra conducta, ¿tenemos una actitud de regocijo? ¿O los demás nos ven como personas amargadas, conflictuadas? ¿Es que acaso no tenemos razón de tener amargura o tener conflictos o tener pesares o tener pena o tener otros sentimientos? Pero ¿cómo podemos regocijarnos? Pablo ha expresado la actitud y la conducta de otros. Envidia y contienda. Como dice ahí en el capítulo 1, versículo 15, ¿no? Algunos predican a Cristo. Mire, imagínense, se puede predicar a Cristo por envidia y contienda. ¿Es posible? Tristemente sí. Tristemente sí. Lamentable, ¿no? Versículo 21 del capítulo 2 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Buscan lo suyo propio. Veámonos frente a la palabra, al espejo de la palabra y pensemos, ¿estoy buscando lo mío propio o estoy buscando lo que es de Cristo Jesús? En el capítulo 3, versículo 18, dice, porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Qué les parece? ¿Se puede predicar a Cristo siendo enemigos de la cruz de Cristo? ¿Cómo es posible una contradicción tan grande? ¿Puede existir este sentimiento en el pueblo de Dios? Tristemente sí. Al mirar al Señor, al mirar la gloria suya, al considerar el supremo llamamiento, como dice aquí en el capítulo 3, versículo 14, prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al proseguir al blanco, ¿podemos vivir gozosos? Si no fuera esta una exhortación práctica, el Espíritu Santo no la habría puesto aquí, ¿no? Al mirar a nuestro alrededor, a situaciones tristes, a situaciones que nos hacen estar mal, incluso al mirarnos a nosotros mismos, puede haber sentimientos de mucha decepción y desánimo, decaimiento, y no disfrutar del gozo del Señor. Pero la exhortación aquí es regocijaos en el Señor. Siempre. No es regocijarnos en nuestro caminar. No es regocijarnos en nuestro servicio. Ni aún regocijarnos en cualquier cosa que sea producto de lo que puede el Señor haber hecho en nosotros. Es regocijarnos en Él. El tiempo ha pasado. Llegué hasta la cuarta nomás, la mitad. Siempre me pasa lo mismo. Eso. Hermanos en Cristo, hermanos queridos, al menos estas 4 exhortaciones que nos ayuden, que nos sirvan para nuestra vida práctica, entre tanto
esperamos a aquel que viene por nosotros y ya viene pronto. Aprovechemos el tiempo que nos queda. El Señor bendiga a cada uno de ustedes, siga bendiciéndoles a cada uno de ustedes, y que estos pensamientos que ustedes pueden profundizar aún más les animen en su caminar durante este año, si es que terminamos. Bendiciones. Muchas gracias.